Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 20 de enero, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el muy respetado, muy prestigioso empresario venezolano Nelson Messerane, propietario de Diario Las Américas, que fue injustamente despojado de su patrimonio por la dictadura chavista. No se pierdan el testimonio de Nelson Messerane en un momento. Nelson Messerane, él es un muy prestigioso empresario venezolano, fue propietario de bancos, de medios periodísticos en Venezuela. Chávez, el dictador, se ensañó con él, ahora Nelson está afincado aquí en la Florida, es dueño del Diario Las Américas. Nelson, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, Jaime. Encantado de conversar contigo. Cuéntanos, por favor, para los que no estamos del todo familiarizados con tu trayectoria en Venezuela, ¿en qué ciudad naciste tú? En Caracas, en el centro de Caracas, de una dirección muy conocida y con gran orgullo de ser caraqueño. ¿Qué estudiaste? Estudié economía, estudié primero en el Colegio La Salle, después economía en la Universidad Católica. ¿Y cuáles fueron tus principales éxitos empresariales en tu país, Venezuela? Bueno, muy vinculado al principio en el área inmobiliaria, que fue una de los fuertes de mi padre, que se desarrolló mucho en el sector inmobiliario, y de allí, desde los años, bueno, estoy hablándote de 100 años de historia entre mi padre y nosotros, profundizamos en el sector financiero, en el sector seguro, en los sectores de hotelería, minería, periódicos, televisión, y así fue creciendo. Hicimos, porque para mí nunca hay un individuo, sino un grupo, entre todos los colaboradores y todas las familias, que es el soporte principal. Se puede decir que antes de que Chávez llegara al poder, el Grupo Messerane era uno de los más importantes de Venezuela, ¿verdad? Creo que sí, no es sin ninguna pretensión, pero creo que teníamos nuestro espacio y sin duda pues teníamos, y me es una buena oportunidad que me das a mí para lo que estás diciendo, porque parece que cuando llegó Chávez, según ellos, a nosotros y a muchos otros empresarios nos cambiaron el chip en la cabeza y nos convirtieron en vagabundos, en ladrones, en que deshonrábamos a todos, violábamos todas las leyes. Y yo digo, caramba, antes de entrar Chávez no éramos así. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que hubo un cambio ahí, sí, pero ellos llegaron y todo es distinto. Como parte del Grupo Messerane que fundó tu padre, tú llegaste a ser dueño, presidente de un banco, ¿correcto? Sí, correcto. Nosotros fundamos un banco que se llamaba Inverbanco, que es un banco hipotecario, y posterior ya éramos accionistas del Banco Maracaibo en su época. Vendimos esa participación y luego ya mi padre había muerto, y compré un grupo financiero donde estaba el Banco Federal, que era muy pequeñito, era un banquito recién fundado, y lo convertimos pues en uno de los bancos más importantes del país. Al punto que tenía más de 100 agencias en todo el país, era un banco muy solvente, muy competitivo. Además entiendo que tenías la propiedad de un diario, El Globo, y también una parte de Globovisión, ¿es correcto? Es correcto. Globovisión se llama Globovisión por el nombre del Globo. Por el Globo. El Globo estaba primero. Globovisión fue una invitación que me hicieron para participar allí. La acepté. ¿Qué año entraste a Globovisión? En su fundación, que sería, si mal no recuerdo, el 91, 92, por ahí. Mucho antes de Chávez. Sí, claro, claro. ¿Por qué Chávez te persiguió tan sañudamente, Nelson? Bueno, la explicación es la siguiente. Chávez primero pretendió conquistarme, sumarme a sus fantasías, que no resultaron ser fantasías, sino a la maldad que es lo que ha resultado ser en Venezuela, y no me presté para ello. Y una de las cosas era apagar el Globovisión, en el sentido de apagar, como periodista que eres, pues de bajarle el tono, que sea una televisión más cómoda para el gobierno dictatorial. Y empezó primero por conquistarme, disparando de vez en cuando, hasta que llegó al extremo que ya conocemos, pues que resolvió arrasar con nosotros, y él pretendía que
atacándome a mí y a nuestro grupo, íbamos a tener la suficiente influencia para también cambiar la línea editorial de Globovisión. Editorial que no era contra el gobierno, como se quiere hacer ver, sino que era por decir la verdad, por decir lo que está pasando, por asumir una posición honesta ante el país, y no lo toleraron. Ellos no toleran eso. Como parte de esa campaña para neutralizar la voz independiente de Globovisión, uno de cuyos dueños eras tú, te ofrecieron dinero, quisieron comprar tu participación en la empresa, en Globovisión. Sí, inclusive me vincularon a un asesinato del fiscal Danilo Anderson. Que ellos mandaron matar, ¿verdad? Que ellos mandaron a matar, Sí. Pero yo todavía estoy en archivo fiscal, porque me están investigando todavía. Tengo 10 años en archivo fiscal y ellos todavía no saben que fueron ellos. Y todo fue un montaje, y todo fue hecho para demostrarte que ellos tenían el poder y que te podían meter preso. Yo no huí, sino me presenté, estuve preso, con todas las limitaciones que estar preso en Venezuela, en el llamado La Tumba. No sabía que habías estado en La Tumba, sí, acusado claro, del asesinato de Anderson. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo te tuvieron confinado? 46 días allí. Increíble. Y el primer día inclusive me cerraron la celda con llave. Me acuerdo que le dije al guardia, me voy a escapar por la cerradura, ¿será? Porque, figúrate, una cosa insólita. Y luego, eso fue, el escándalo fue muy grande, le descubrimos todo. Globovisión y los periodistas de Globovisión hicieron un trabajo estupendo. Y en ese momento fue que empezaron ya claramente, a través de 2 banqueros, insinuar que le vendiéramos a estos banqueros el canal, y que yo con eso me liberaba de los problemas. ¿Se puede deducir, colegir de eso que si se metieron contigo y con tu grupo y con todo tu patrimonio empresarial fue porque tú eras uno de los dueños de Globovisión? Marcadamente sí, sí. Claro, y del Globo, por supuesto. Y del Globo. Entonces, ellos jugaron por banda. Yo era un accionista importante de Globovisión, pero vamos a llamar la representación empresarial la tenía más clara, y ellos pensaron, ataquen a Meserane, y así logramos asfixiar a Globovisión. Asfixiar a Globovisión. Eso fue una de sus estrategias. Pues, y esto duró unos buenos largos años, ¿verdad? Años, claro. Perdona la crudeza de la pregunta, pero ¿en algún momento fuiste chavista? Porque muchísimos empresarios venezolanos de buena fe, en los primeros años de Chávez, lo veían con simpatía y lo apoyaban. ¿Tú creíste en Chávez en algún momento? En ningún momento creí, pero siempre pensé que en algún momento también le podía brillar una neurona de sensatez y que podía decir, caramba, estoy por el camino equivocado y simplemente voy a dejar funcionar el país. Pero no sé si es que me equivoqué o él estuvo muy presionado por unas izquierdas extremadamente radicales, que son los que hoy están mandando precisamente, que son el grupo que hoy gobierna Venezuela. Y él construyó su propio, digamos, su juego como un Lego. Él lo fue construyendo y se quedó adentro. Sí. Y no pudo salir ya más de allí. Entonces se radicalizó más y más y más, y es lo que están haciendo estos actuales. Entiendo que el año 2010 marca ya la ruptura definitiva, que el chavismo te envían a la superintendencia, la fiscal Ortega notifica que quieren detenerte. Ese fue el año en que ya te lanzaron a los perros mastines de presa para agredirte y para despojarte de tu patrimonio. Empezó, digamos, fuertemente en el 2009. 2009. Prácticamente todo el 2009 fue una campaña permanente en contra de nosotros. Anteriormente ya nos habían quitado otros activos no financieros y mi deber era proteger la institución financiera, y tú no puedes lloriquear cuando tienes un instituto financiero, porque tú eres la representación del público, de tus ahorristas, claro, de y de tu gente, y la confianza. Exacto. Tú no puedes estar, y seguimos adelante, y seguíamos adelante. Ellos siguieron por televisión, José Vicente Rangel era una campaña permanente, Mario Silva, Alberto Nolia,
los periódicos de ellos, permanentemente en contra, diciendo todo género de barbaridades. El público respondía favorablemente a la institución y los fondos del Estado se iban. Era una combinación que inclusive cuando estuve, esta anécdota te lo digo como algo chistoso, estando yo preso, el banco crecía. Y mi hijo me dijo en broma, papá, quédate un tiempito más. Me dijo, no está malo. Le dije, oye, es un costo un poquito alto, ¿no? Pero lo que quiero decir que la población venezolana, el sentimiento venezolano era un termómetro lo que estaba sucediendo. Te ruego que nos concedas 3 minutos, tenemos que correr a la publicidad. Luego, don Nelson Messerane nos va a contar la batalla legal que ha emprendido aquí en las Cortes de los Estados Unidos, donde hay justicia, a diferencia de Venezuela, para que le indemnicen, le devuelvan el patrimonio del que ha sido injustamente despojado en Venezuela. Regresamos con él después de la pausa. Ha venido esta noche el muy respetado empresario venezolano, Nelson Messerane, que ha tenido que establecerse aquí en los Estados Unidos porque fue perseguido por el chavismo. Bueno, nos estabas contando que a partir del 2009 el gobierno autoritario de Chávez empezó a ponerte trabas y a tratar de quitarte Globovisión y el banco y otros activos que tú tenías ahí. ¿Puedes continuar con el relato, por favor? Sí, cómo no. A partir del 2009, llamemos que fue la batalla final, porque ya venía progresivamente, como te digo, el 2005 fue cuando me metieron preso y injustamente me secuestraron, yo digo que más que preso. Y luego actuaron, y sobre todo Chávez, como el perfecto capo de la mafia. Y cuando salí, llegando a mi casa, llaman por teléfono y me dicen, casa militar, que el presidente quiere hablar con usted. Yo sí, conmigo, sí. Y me dice, Nelson, yo nunca tuve dudas de ti. Y le dije, presidente, tengo 46 días preso y con toda esta vejación y titulares en la calle, fotos mías que decía se busca, en las nada más que era para desacreditarte, para vejarte, para crear una situación anómala. Y usted me dice a mí que no tenía duda. Entonces me dice así como buen capo, me dijo, descansa en estos días, porque era diciembre, y hablaremos más adelante. Específicamente como lo hacen así, El Padrino, la película, sí, tal cual. Dale unos golpes a fulano y después van y hablan con la esposa, y él era un muchacho y yo quería mucho. Sí. Así funcionó, y uno tiene que ir manejando la situación, y ya en el 2009 arremetieron ya a José Vicente Rangel, como dije anteriormente, y todos ellos, la prensa, etcétera, para desacreditar a la institución financiera. Para lograr que los ahorristas retirasen su dinero. Los fondos. Y lo lograron, ¿verdad? Es decir, lograron fue una campaña parte de difamación tremenda. Tremenda, lograron una parte, pero volvían a entrar por otros entraban, y era normal que la gente sintiera miedo cuando el presidente de la República y el gobierno en general está hablando. Yo fui a la televisión y dije, yo creo que todo el que tenga y piense que su dinero está a riesgo, debe retirarlo. Y eso paró la corrida. La gente dijo, bueno, sintieron una voz, digamos, de honestidad que le está diciendo, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿En qué momento decides tú que ya no podías seguir dando la batalla en Venezuela y que te iban a meter en la cárcel de todos modos? No, nunca sentí eso. Lo que pasa fue que mi médico me dijo, a principios del año 2010, en que ya había sido un diciembre de ataques permanentes, de multas y multas y multas que sin sentido, nos objetaban todo lo que tú hicieras estaba objetado. Y él me dijo, mira Nelson, tú a lo mejor vas a ganar la batalla, pero la vas a ganar 3 metros bajo tierra. Yo creo que es preferible que te tomes unos días, te hagas un examen médico y vayas a Estados Unidos, a España, donde tú quieras. A tomar aire, claro. A tomar aire, porque si no, no vas a lograr, porque estabas muy tenso. Me imagino. Yo hice unos viajes que tenía que hacer, diferentes cosas que tenemos en el mundo, y en el mes de abril, por allí, me vine para Estados Unidos, marzo, abril, si mal no recuerdo la fecha exacta. ¿De 2010? De 2010, pero siempre en contacto con
Venezuela de lo que estaba pasando con las autoridades, con diferentes... Hay algunas autoridades que debo decirte que se portaron correctamente, que consideraban que esto estaba mal y mantenías más o menos el nivel, sí, y la institución seguía funcionando bien. Estando aquí, Chávez me llamó por teléfono. Esos fueron los días que empezaron a descubrirse la comida de pudreval, como lo llamaron, la comida podrida, los containers llenos de comida que estaba vencida y con facturas millonarias, multimillonarias. Y me llamó y me dijo, ¿cuándo regresa? Muy autoritariamente me lo dijo. Le dije, presidente, me voy a quedar unos días más y tengo unos exámenes. ¿Por qué? Me dijo en este tono, arrégleme eso de Globovisión o aténgase a las consecuencias. Ah, caramba. ¿Así? Arrégleme eso o aténgase a las consecuencias. Le dije, mire, presidente, no tengo nada que arreglar en Globovisión. Los periodistas están haciendo su trabajo. No tiene sentido que les tape la boca a ninguno, porque igual lo van a sacar también por otro canal y por otro lugar. Claro. Yo le ofrezco que todo lo bueno que esté haciendo el gobierno también lo saquemos. Y vamos a sacar una cosa y vamos a sacar otra. Tuvo unos segundos de silencio y me repitió, arrégleme eso o aténgase a las consecuencias. Le dije, bueno, presidente, me tendré a las consecuencias. No hay más nada que hacer. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Porque las consecuencias fueron inmediatas, ¿verdad? Inmediato. Pocos días después, digamos, pasó 20, 30 días. Ni siquiera 25, un mes. Ya decidieron la intervención del banco, empezaron a tomar medidas, pero descabelladas, me quitaron mi casa, que eso nunca en la historia de Venezuela había pasado. Increíble. El hogar, se lo llevaron, se robaron lo que estaba adentro, para colmo. Hasta los zapatos, leí, todo, ¿verdad? Sí, señor, y se medían los zapatos, un militar particularmente, cuyo nombre y todos los detalles lo tenemos bien guardado. Y bueno, en definitiva fueron como aves de rapiña, entraron. Saquearon todo. El patrimonio de toda una vida. De toda una vida. Y sobre todo cosas que no se pueden reponer con dinero, claro, por toda la historia de familia, fotos, de todo. Luego también se metieron en paralelo en la casa de la sucesión en la playa, que fue hecha en el año 53, mal podía haberla hecho con el banco. Imagínate. Chávez no había nacido en el 53, él nació en el 54, y ya esa casa existía. Pues esa casa todavía hoy la usan ellos de fiesta, el gobernador. Increíble. Y todas las cosas. Es increíble. Hicieron una campaña por televisión, con videos, con todo, diciendo de que yo era un estafador, un ladrón, y de ahí viene que, te hago el cuento muy corto porque es muy largo, son 17 años de cosas, que yo dije, bueno, ya que yo soy el estafador, yo soy el ladrón, porque cuando tú tienes un problema con un banco, la matriz de opinión es que te robaste los reales del banco. Sí. Esa es la matriz normal, pues, sí, porque así lo ve el público. Yo dije, bueno, entonces vamos a hacer lo contrario. Como ellos quieren que yo responda, yo quiero responder aquí, en una jurisdicción neutral, y yo lo demando. Mal puedes decirme, si me estás cobrando y estás diciendo que yo te estafé, y yo te demando, decirle, acepto la jurisdicción y vamos a sentarnos en este tribunal. Pues ellos han huido de eso desde el año 2011 que se introdujo, si mal no recuerdo, 11, fines de 2011. El 11, hasta ahora, que la Corte Suprema decidió que no hay jurisdicción, no se pronunció sobre el fondo. Sobre la materia, el contenido, nada, solo sobre la jurisdicción. Pero además lo que tú estás reclamando es perfectamente razonable. O sea, si te han quitado tus empresas, tus casas, todo tu patrimonio, el trabajo de toda una vida de tu familia, deberían resarcirte. Y entiendo que se ha cuantificado eso en aproximadamente 1 billón, ¿verdad? 1 billón es el piso, podría ser 2 billones, sí, o 3, claro, pero tenía que fundamentar la demanda en una cifra para empezar. Y luego se demostraría cuáles son los valores reales de todo, porque no fue solamente el banco, fue el banco, compañías de seguro, hoteles, inmobiliarios, 300 y tantas compañías inmobiliarias. Imagínate. Y ellos no han dado la cara, digamos, no han querido litigar aquí. Absolutamente. Ellos quieren litigar, Jaime,
yo una vez se lo dije a Chávez personalmente. Usted, presidente, que le gusta jugar béisbol, le dije, aquí lo que está pasando es que ustedes quieren que el partido de béisbol termine cuando usted esté ganando. Claro. No es 9 innings, sino el inning que sea, pero cuando yo esté ganando. Yo esté ganando, termina el partido. Entonces es imposible. Así no se puede jugar béisbol, ¿no? Así no se puede nada, ni fútbol, ni béisbol, ni nada. Ni nada. Después de la pausa te voy a preguntar cuál sería entonces ahora la siguiente instancia en esta batalla legal para que se haga justicia con tu familia, con el grupo Meserane en Venezuela. Regresamos con don Nelson Meserane en 3 minutos, ya volvemos. Con don Nelson Meserane, él es un empresario venezolano muy influyente, muy respetado, que ahora se ha afincado aquí en los Estados Unidos porque sufrió una terrible persecución por la dictadura chavista porque no quiso doblegarse, no quiso hincarse de rodillas y era el dueño, uno de los dueños de Globovisión, que era durante largos años, creo, la única voz crítica al chavismo en la televisión venezolana, ¿verdad? Era la única. Exactamente, era la ventana de la libertad. Exacto. Tú en Venezuela has radicado juicios contra el gobierno, contra las expropiaciones, confiscaciones y atropellos que ha sufrido, Nelson. Exactamente, 22. 22 demandas. 22 demandas hay en Venezuela. Cuidado si me equivoco y son 23 o 24, pero recuerdo 22 en este momento. Pero no esperas ganar ninguna. Eso es lo normal. Debo decirte que en estos días vi precisamente que durante esta etapa chavista, la Corte Suprema ha visto 45.000 casos y ninguno ha perdido el gobierno. O sea, eso no hay forma. Es que ganan siempre los partidos. Siempre. ¿Y cuál es tu estatus aquí en los Estados Unidos? Nos dieron asilo político hasta tanto se pudieran ver la luz al final del túnel. A mí, a toda mi familia. De paso, ya tengo 4 nietos nacidos aquí americanos, o sea que las cosas van. Enhorabuena, te felicito. Gracias. Y bueno, y realmente este país nos acogió de una manera muy importante, hicieron sus investigaciones como tenían que hacerlas. Y nosotros estamos aquí desde hace muchos años también, pues nosotros empezamos a invertir aquí como extranjeros, y todavía soy extranjero, pero desde nuestras venidas de los años 70, por ahí 75, 76, ya empezamos a abrir operaciones inmobiliarias aquí. Y eso es lo que estamos desarrollando también en la parte que... ¿No has podido volver a Venezuela si tienes asilo político, no puedo, obviamente? Absolutamente. No puedes. O sea que son ya 5 años largos, van a ser 6. Sí, 6 años ahora. 6. ¿Qué vas a hacer, digamos, esta batalla legal con el gobierno autoritario de tu país para que se haga justicia? ¿Cuál sería el siguiente paso si no se ha reconocido aquí en la Florida la jurisdicción? Bueno, el siguiente que está en estudio en este momento es ir a La Haya, a la Corte de La Haya, y homologar el caso en La Haya, porque ya el caso está hecho, la parte gruesa del trabajo jurídico está hecho, y están estudiando si calza en una demanda en La Haya por los abusos y derechos humanos, violaciones de todo tipo. Tengo también algo muy importante, que el juez penal, presidente de la sala penal, que fue uno de los que firmó la extradición, que fue el que firmó 2 sentencias, una a favor y una en contra, en un juicio ambiental que también me metieron porque había que buscar por dónde te agarrara, está aquí, en Estados Unidos, se refugió en Estados Unidos, decidió irse de Venezuela, lo denuncié en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengo 17 denuncias contra 17 funcionarios, entre los que está él, y él decidió que la única persona, dijo él la única, no sé si ha hecho otra, que él podía dar una declaración de los abusos que habían hecho, era en contra mía. Ah, caramba. Entonces, o sea que es un chavista arrepentido. Arrepentido. Entonces, yo dije, bueno, que lo haga ante una corte, ante un clerk de la corte, con los abogados que le den carácter legal para presentarlo en condiciones de un juicio. ¿Y lo hizo? Y así lo hizo. Ah, estupendo. Y declaró algo insólito, cómo lo llamaban por teléfono, cómo lo obligaban a firmarlo, cómo tuvo que firmar extradición en menos de 7 días, 6 días, y él le dijo, pero es que esto no puede ser, esto no procede, y le dijeron, esto es de Estado, fírmelo, y no pregunte, y así sucesivamente, y eso es un testimonio que tiene muchísimo valor. Sí, que uno de tus verdugos diciendo que tú eras inocente, que lo obligaron. Absolutamente.
Tú, digamos, todo el mundo sabe que Globovisión se vendió, ¿no? Y se vendió a allegados al régimen chavista. Tú eras uno de los dueños. ¿Tú aprobaste esa operación de venta? ¿Tú obtuviste un dinero por vender el canal? Absolutamente, ni un centavo, de ninguna naturaleza. Ellos se atribuyeron, Fogade, que fue que se tomó las acciones de la parte esa que estaba fuera de una compañía, no hizo ninguna objeción a la venta, pero es que eso no es de Fogade, eso es circunstancialmente de Fogade, porque se adueñaron, se robaron en este momento eso. Por lo tanto, también tengo un estudio jurídico que demuestra que en su momento, de paso tengo 10 años para hacerlo, puedo reclamar mi derecho preferente, claro, a esa operación. Que no se respetó. No se respetó. Tú eras uno de los dueños de la empresa y no se te ha dado nada. O sea que ese es un despojo también, ¿no? Y no que me den, sino que yo tengo el derecho preferente de quedarme con las otras acciones. Claro. Me puedo quedar con las 100% en la igualdad de condiciones que como hicieron la venta. Y ellos registraron en Venezuela una operación en bolívares y pagaron por fuera una operación en dólares. Pero la que vale es la operación de bolívares que está en Venezuela. Con lo cual, en unos años, cuando caiga el chavismo, fácilmente tú puedes ser el dueño absoluto de Globovisión. Me preocupa lo que dijiste, en unos años. Yo espero que caigan un poco antes. Esperemos que sean unos meses. Bueno, permíteme esa pregunta. ¿Tú crees que es posible que, no solo Maduro, sino que toda la estructura mafiosa, ¿no?, la gavilla de ampones que son del chavismo, caigan este año? ¿Y cómo avisoras ese cambio, Nelson? Yo diría que la palabra, claro, utilizamos el argot de caigan, pero yo creo que él se va a tener que enfrentar a un referendo revocatorio constitucionalmente previsto en la ley, todo dentro del marco de la Constitución, sí, y las leyes. Sí. Eso creo que va a ser el camino que va a seguir. La población no va a resistir más este abuso continuo, esta manera déspota de manejar el país, estos privilegios que quieren tener ahora con este nuevo programa económico, que no es ni programa, ni es económico, ni es nada, que la culpa la tiene la caída del petróleo, pero cuando tenían miles y miles y miles de millones los despilfarraron. Exactamente. Y un rato antes conversábamos, ¿por qué no hicieron lo de Noruega? Exacto. Que tiene 800 mil millones de dólares en reserva para cuando las gallinas, o sea, las gallinas flacas estuviesen... Exacto. No, ellos lo regalaron, hablan de soberanía y el presidente anda en el avión de Cubana Aviación. Y me estuve preguntando por qué usted anda en Cubana Aviación y tiene aviones y compran aviones y regalamos aviones de paso. Regalaron aviones. Y entonces viaja en un avión con bandera de otro país. Entonces tenemos, ya el pueblo, no lo digo yo, lo dice el país, lo demostró en las elecciones. En 6D, eso no es una cosa que estaba inventando. Ojalá que este año el pueblo de Venezuela recobre su libertad y tenga un gobierno decente y no uno acanallado. Cuando gobierne democráticamente un presidente elegido por el pueblo en Venezuela, ¿te gustaría volver? ¿Retomar tus negocios? Indudablemente que me gustaría volver, me gustaría caminar por las mismas calles con la gente libre, con la gente que se sienta que recuperaron, que hay que reconocerle que el mérito, y gracias a Dios, yo considero que el pueblo venezolano es un pueblo muy noble y que ha dado una batalla, si ves desde cuándo, desde el 2000, prácticamente al año de estar Chávez ya estaban en una batalla resistiendo, ¿no? Resistiendo las marchas que hicieron, pacíficas, con flores, con banderas, con música, de la manera que sea. Nos criticaron muchísimo, que así no era, que había que ser radicales. Todas las formas habidas y por haber se hicieron. ¿Y qué hicieron ellos? Reprimir, vejar, matar gente, destruir las propiedades, y lo último, que entre los 70 y tantos presos políticos, 80 presos políticos claros y definidos, tenemos lo de Leopoldo López, que es una vergüenza. Una vergüenza absoluta. Una vergüenza lo que hicieron con su esposa y que no es ahora, que vienen haciéndolo, y así serán con todos los demás que ellos quieran. Como periodista te agradezco profundamente por haber defendido la libertad de expresión en Venezuela, comprometiendo todo tu patrimonio. Eres un ejemplo de empresario, Nelson, y eres una inspiración. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias, Jaime. Igualmente te damos las gracias, porque tú también has sido un factor muy valioso para nosotros, y de decir la verdad día a día. Es mi deber.
Volveremos pronto a Caracas y celebraremos la caída de la dictadura. Dios quiera. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Un aplauso para Nelson Becerane, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Si hubiera 20 empresarios en Venezuela como él, el país no estaría hundido en el pantano como está. Regresamos después de la pausa. Porque entonces, y esto es lo que le ha pasado a nuestro invitado de esta noche, los socialistas del siglo XXI en realidad son unos grandes ladrones. Como fueron unos grandes ladrones, los Castro cuando capturaron el poder el 59 en Cuba se quedaron con todas las grandes mansiones, con todas las grandes haciendas, con todos los grandes negocios y yates. Como fueron unos grandes ladrones los sandinistas en Nicaragua, que fueron aves de rapiña, buitres, que se quedaron con todas las grandes casas que robaron. Y como ahora han sido unos grandes ladrones, saqueadores, los chavistas en Venezuela. Algún día eso cambiará. Y algún día los que han abusado tan inmoderadamente del poder pagarán por sus excesos y sus crímenes. Entre tanto, hay que tener paciencia, hay que perseverar y hay que dar la lucha indesmayablemente. Venezuela será libre pronto, si Dios quiere, este mismo año.